Nos permites estar en tu presencia, Señor, porque aunque nuestros ojos físicos, Señor, no te ven, Señor, podemos sentir tu amor, Señor. Podemos sentir, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Que, Padre, tú no nos dejas, Señor, no nos sueltas, Señor, de tu bendita mano, Señor. Dios Todopoderoso. Por eso en esta tarde, Señor, nos reunimos para primeramente alabarte, exaltarte, darte honor y gloria solo a ti, Señor. Dios, y para escuchar tu palabra, Señor. Dios, para poder, Señor, Padre, escudriñarla, Señor, y como tú nos los dices, Señor, que nos hablas a través de ella, Señor Dios Todopoderoso, Padre, que Dios, esta palabra que tú tienes para nosotros la pongamos por obra, Señor Dios, en nuestras vidas, en nuestras familias o en nuestros hogares, mi Dios, que hagamos tu voluntad y no más la nuestra, Señor, y que Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre que sobre todo, nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendice. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. El tema de hoy se llama rechazar. Nosotros, cuando alguien nos habla de Dios, nos habla de Cristo, muchas veces podemos decir, pues no tengo tiempo, todo el día trabajo, todo el día hago tarea, todo el día estudio, ¿sí? Pero cuando alguien nos habla de Dios, cuando alguien quiere compartirnos de su palabra y nosotros rechazamos esa bendición, rechazamos la oportunidad que Dios nos quiere dar para conocerle, los únicos afectados y los únicos perjudicados somos nosotros. No porque eso quiere decir de que ahí nos va a ir mal, porque no. Pero Dios usa la vida de alguien para hablarnos de su palabra, para decir, aquí estoy. ¿Sí? Muchos hemos llegado al camino del Señor por diferentes circunstancias, muchos por enfermedad, muchos por falta de empleo, muchos por problemas dentro del matrimonio, por problemas en el hogar con los hijos, ¿sí? De diferentes formas, de diferentes maneras, Dios habló a nuestras vidas. Dios vio que estábamos en problemas, en aflicciones y nos pone a alguien, ¿verdad? Que nos da una palabra de aliento, de fortaleza, de esperanza, de que nuestra vida puede cambiar. Pero depende de nosotros si la aceptamos o la rechazamos. Y ahorita vamos a ver a través de la palabra lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas y por eso hoy nos quiere dar este tema, rechazar. Mostrarse en contra de algo que se le ofrece o propone. Desentenderse de algún tipo de obligación o responsabilidad sobre algo. Es el proceso y la consecuencia de rechazar, resistir, negar o refutar. La persona deja en evidencia que no lo acepta o tolera. Es el acto de dejar abandonado o menospreciar a una persona. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver a través de la palabra lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque a través de la palabra de Dios nos enseña qué es lo que quiere que hagamos y qué es lo que quiere que dejemos de hacer. Vamos a la palabra del Señor y vamos a ver por qué, en los versículos que vamos a estudiar, vamos a ver el por qué Dios rechaza a la humanidad. Vamos a la palabra, vamos a Génesis 6. Sí, en lo que lo buscan, porque si nos vamos a Génesis, Dios dice que formó la tierra, dice que formó los cielos, los mares, que los animales, todas las plantas, pero dice que vio que todo estaba, que todo lo que había creado, le faltaba algo y formó al hombre, ¿sí? Y dice que al hombre lo formó a imagen y semejanza de él, ¿sí? Amén. Y dice la palabra que crea y forma a Adán y lo pone en el paraíso, lo pone en el huerto del Edén, ¿sí? Donde dice que todo lo que tenía lo podía disfrutar. Todo lo que, los árboles que había en ese huerto los podía comer menos uno, ¿sí? Y crea a Adán y de ahí forma a Eva porque dice que vio que el hombre estaba solo y que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces le da a Eva. Y a los dos los pone en ese lugar bendecido, prosperado y para bendición.
Pero ahí es donde el hombre empieza a desobedecer. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué Dios rechaza a la humanidad. ¿Por qué? Les dije Génesis 6, del 1 al 7. Génesis 6, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y le dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué rechazó Dios al hombre? Y si nos regresamos a unos capítulos anteriores, dice que formó a Adán y a Eva y les dio todo lo que podían comer. ¿Sí? Los rechazó por el pecado. Porque si leemos, dice, están pensando continuamente en hacer mal. ¿Qué pasa en la actualidad hoy? Lo mismo. El hombre, y voy a hablar de hombre refiriéndome a hombre y mujer, está pensando continuamente en hacer el mal. ¿Sí? Y si nos damos cuenta y seguimos leyendo los versículos de Génesis, es cuando Dios destruye a la tierra. Dice que manda el diluvio y los únicos que se salvan es Noé y sus hijos y sus nueras. Noé, la esposa, 3 hijos y 3 nueras. ¿Y todos los demás? ¿Pero Dios creó al hombre para rechazarlo? No. El hombre solo rechazó a Dios. ¿Sí? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Dios pone a alguien, Dios ve nuestra necesidad, Dios ve que estamos pasando problemas, Dios ve que estamos pasando necesidades, Dios ve que estamos sufriendo y nos manda. Nos manda a alguien que dice, búscame. Mira, yo puedo ayudarte, mira, yo puedo fortalecerte, mira, yo puedo hacer que tu vida cambie, que tu corazón sane, que tu familia se restaure, que te sanes. Pero la decisión es personal. ¿Sí quiero o no quiero? ¿Sí? Y muchas veces les voy a decir por qué rechazamos a Dios. ¿Sí? Porque queremos seguir llevando nuestra misma vida. Ay, pero es que si busco a Dios voy a dejar de tomar. Si busco a Dios voy a dejar de ir a fiestas. Si busco a Dios, yo me acuerdo cuando recién conocimos de Cristo, yo le comparto a un no familiar cercano, sino a una persona conocida que necesitaba a Dios. Y cuando le empecé a compartir de la palabra me dice, pero es que ya los cristianos ya no pueden ir a fiestas. Y a mí me encanta ir a fiestas, me encanta bailar. Le digo, es que, ¿por qué generalizan? Cristiano igual a no tomar, cristiano igual a no bailar, cristiano igual a no ir a fiestas, cristiano igual a... Entonces a esa persona le preocupaba más sus deleites que el buscar a Dios. Y si yo les contara cómo terminó esa persona, ¿sí? Mal. Murió mal. Dios le estaba dando la oportunidad, pero ella decidió
Y ella dijo, no, prefiero seguir bailando, prefiero seguir esto, prefiero seguir. ¿Sí? Dice la palabra, ahorita lo estamos leyendo, que el hombre está pensando continuamente en hacer el mal. Les voy a leer con esta traducción que está un poquito más entendida. Dice, los hombres y las mujeres se fueron haciendo, los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Pero Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo. Que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. En este mundo, la maldad del hombre y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Porque dice que el hombre está pensando en hacer lo malo. Y cuando estamos pensando en hacer lo malo, no queremos buscar a Dios, no queremos conocer de Dios, no queremos comprometernos con Dios. ¿Sí? Si Dios ya había creado al mundo, ya había puesto humanidad en la tierra, y eso dijo, los voy a crear y después los voy a borrar. No. Dios quiere llegar a nuestras vidas, quiere llegar a cambiar quiere llegar a cambiar nuestra forma de ser, de pensar, de sentir. Él quiere y él llega a nuestras vidas. ¿Sí? Él quiere sanar un corazón lastimado. Él quiere sanar una carne enferma. Él quiere restaurar un matrimonio destruido. Él quiere hacerlo. Pero la decisión es personal. Cada uno de nosotros decide si rechaza o no a Dios. ¿Sí? La decisión es personal. Luego mi esposo y yo platicamos de hoy nuestra vida, ¿no? Vivimos 11 años sin Cristo y eran pleitos, celos, contiendas, gritos, una vida horrible. Llega Cristo a nuestras vidas, nos da la oportunidad, empieza a cambiarnos nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de ser, y empezamos a tener una vida diferente. ¿Sí? Entonces, yo veo mi alrededor y digo, la vida sin Cristo fue de lágrimas, de tristeza, de menosprecio, muchas cosas. Llega Cristo a mi vida y me da una vida de paz, de amor, de armonía. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Seguir buscándolo, seguir esforzándome en estar en su camino, seguir, no detenerme, no retroceder, pero que día con día le esté yo pidiendo ayuda a Dios, ayuda a Dios. Lo veíamos el domingo, el que quiere estar firme, cuide que no caiga. Cuidar esa área. ¿Sí? El buscar a Dios. Porque me volteo y veo mi vida y no quiero regresar. ¿Sí? Veo a mi familia, veo a mis hijos y no. Pero la decisión es personal. ¿Sí? Sacan una de las mujeres de los grupos de testigos que dice con mucho orgullo, fui jefa de clase. Y me gustaba humillar a sus ayudantes. Ajá. ¿Cómo gozaba? La maldad que estaba en su corazón. Sí. No se arrepiente. Así es. No sé si apenas vieron las noticias igual de una familia, no sé si son por San Martín, está platicando a mi esposo, que eran comerciantes,
que mataron al papá, a la mamá y a las hijas. Una casa bonita, económicamente tenían todo. El señor se ve que era dueño de varios negocios y cuando empezaron a investigar, el hijo era el que los había matado. El hijo mayor mató al papá, a la mamá y a sus 2 hermanas porque quería quedarse con todo el dinero. O sea, ahorita lo estamos leyendo. La maldad del hombre está continuamente. El hombre está pensando continuamente en hacer mal. O sea, yo digo, ¿cómo se atrevió? Porque fue él el que mató. No mandó, él fue. ¿Solamente por quedarse con todo? Y ahí decían que había ofrecido muchísimo dinero para que lo soltaran, porque empezaron a atar cabos y encontraron a donde él vivía todo, pistola y todo lo que él había usado. Y les ofreció para que lo dejaran libre. O sea, se podrá librar de la justicia terrenal, pero no la de Dios, si no se arrepiente por lo que hizo. ¿Sí? Es que así es, no podemos cuestionar a Dios. Lo único que tenemos que hacer es obedecerlo. Y nosotros esforzarnos para que día con día no caigamos. ¿Sí? Dice, cuando rechazamos a Dios y pensamos que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo y no por Él. Deuteronomios 32. Cuando rechazamos a Dios y pensamos que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo y no por Él. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, del 1 al 18. Deuteronomio 32. Cuando rechazamos a Dios y pensamos que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo y no por Él. Sí. Deuteronomios 32, del 1 al 18. Dice la palabra del Señor. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos y considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yemo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y de leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos, como con lo mejor del trigo.
y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Sí? Todo lo que el pueblo de Israel tenía provenía de Dios. Todo lo que Israel iba a heredar iba a ser de parte de Dios. ¿Sí? Pero nosotros, por naturaleza, decimos, lo que tengo es porque trabajé, porque estudié, porque me esforcé. Pero no reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por Dios y por su gracia y por su misericordia. ¿Sí? Y rechazamos y nos olvidamos que todo proviene de Él. Les quiero leer nada más del 11 al 18. Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir. Dios mismo dirigió a su pueblo y no necesitó ayuda de otros dioses. Dios los llevó triunfantes por las altas montañas del país y les dio a comer frutas del campo. De una piedra sacó miel para endulzarles los labios de una dura roca. Sacó el aceite que necesitaban. De sus vacas, cabras y ovejas sacaron leche y cuajada. En su mesa se sirvió carne del mejor ganado, comieron pan del mejor trigo y vino de las mejores uvas. Pero los israelitas prosperaron y se olvidaron de Dios, se olvidaron de su creador, rechazaron la protección del Dios que los había salvado. Hicieron enojar a Dios y provocaron sus celos. Al adorar a dioses falsos, eran unos ídolos repugnantes que ni sus antepasados conocieron. Aún así, ofrecieron sacrificios a los dioses y a los demonios. Israel se olvidó de Dios, del Dios que les dio la vida, abandonó a su creador, se olvidó de su protector. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros podríamos decir, no, es que yo ya no adoro ídolos, yo ya no creo en imágenes, yo ya no. ¿Sí? Pero con el simple hecho de rechazar y reconocer que todo proviene de Dios, ¿sí? A veces nosotros estamos haciendo ídolo al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al dinero, la casa, las cosas materiales. ¿Sí? Y no reconocemos que lo que tenemos, que lo que somos es y proviene de Dios. Al pueblo de Israel lo sacó de lo vil, de lo menospreciado, lo sacó del pueblo de Egipto, donde estaba siendo oprimido, donde estaba siendo esclavo, donde los maltrataban, los menospreciaban, y los saca con mano poderosa, los lleva a la tierra prometida, dice la palabra de Dios, que a donde fluye leche y miel. ¿Y qué hace Israel? ¿Qué hace? Se vuelve a los ídolos, vuelve a ser necio, vuelve a ser desobediente, rechaza a Dios. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en nuestras vidas? Dios nos saca de los problemas, Dios nos saca de enfermedades, Dios nos saca de tantas cosas, y nosotros cuando ya estamos bien, nos olvidamos de Dios, de buscarlo. ¿Sí? Muchos de nosotros en estos momentos a lo mejor viene del trabajo, a lo mejor tiene hambre, a lo mejor se siente mal, a lo mejor tiene otras cosas que hacer. ¿Sí? Pero reconocemos que necesitamos a Dios, reconocemos que solamente Dios es el único que nos ha ayudado a sentirnos mejor, nos ha dado fortaleza, nos ha sanado, ha restaurado.
¿Sí? Muchos saben que hoy mis hijas cumplen años, Dios les dio la bendición y la oportunidad de permitirles un año más. ¿Sí? Yo las vi tan a gusto ahorita con sus amiguitas que se reunieron, que decía, ay, ¿sí? Pero les dijimos, nosotros a tal hora nos despedimos porque tenemos el compromiso con el Señor. ¿Sí? Tenemos un compromiso con Dios porque nosotros sabemos que nosotros necesitamos de Dios. ¿Sí? No porque digan, ay, ¿qué? No. O sea, porque yo reconozco que antes yo le daba prioridad a otras cosas. Sí, reconozco que va a haber reunión. Ay, no voy. Ay, no, va a haber, ay, no. Ay, con un día que falte no me pasa nada. No, sí me pasa. Sí, porque hasta ahorita Dios no me ha dejado, no me ha soltado, me ha sustentado, me ha provisto. Entonces, ¿yo qué le tengo que dar? Agradecimiento. ¿Sí? Es cuando nosotros, los que estamos aquí o también los hermanos que están conectados a distancia, necesitamos a Dios. Amén. Cuando rechazamos la ayuda de Dios y dependemos de un ser humano. Primera de Samuel, cuando rechazamos la ayuda de Dios y dependemos de un ser humano. Primera de Samuel 8, Primera de Samuel 8, del 1 al 21. Primera de Samuel 8, del 1 al 21. Primera de Samuel 8, del 1 al 21. En lo que lo buscan, dice aquí mi título, Israel pide rey. Si nosotros desde que hemos leído o hemos estudiado un poco la palabra, sabemos que era Dios el que guiaba al pueblo de Israel, ¿sí? Que ponía profetas para que hablara de parte de él, ¿sí? ¿Ya lo tienen todos? Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Paramos tantito en el 7. Estaba hablándole Dios, Jehová, a Samuel. Y dice, no te rechazaron a ti como profeta, sino a mí. Dios le dice, porque Dios reinaba sobre el pueblo, los guiaba, les decía, hagan esto, no hagan esto, dejen de hacer esto y así. ¿Sí? Pero el pueblo quiere un rey. Dice como todos los demás, como todas las naciones. ¿Qué pasa cuando no nos dejamos dirigir por Dios? Tomamos malas decisiones. Todo sale mal. ¿Sí? Y más si le preguntamos a la amiguita o al amiguito inconverso que no tiene temor a Dios. Oye, ¿qué crees? Que mi esposo me anda engañando. Mi esposa me anda engañando. ¿Qué hago?
No, pues hazle lo mismo. No, pues ¿qué esperas? Estás joven, mira. Si no te valora, pues habrá quien te valore. Tú hazle lo mismo, dice un dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y no saben que eso está en la palabra. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando nosotros no nos dejamos dirigir por Dios o no oramos para que Él nos guíe, cometemos errores. Errores que luego cuesta trabajo volverlos a. ¿Sí? Que tienen consecuencia. Es cuando nosotros tenemos que dejarnos dirigir por Dios, no porque esté mal que pidamos un consejo al que está al frente de la iglesia, al que está en frente de la congregación, no está mal. ¿Sí? Pero lo más importante es que nos postremos a pedirle ayuda a Dios, que Él sea el que nos dirija, ¿sí? Que nos diga qué hacer en alguna circunstancia que estemos pasando en nuestra familia, en nuestros hogares. Pero el pueblo de Israel quería como todos los demás pusieran rey, ¿sí? Entonces, si los demás se echaban al pozo, ellos también. 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, más protestan solamente contra ellos y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel a todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Pregunta, ¿no iban a regresar a lo mismo que Egipto? Sí, a ser esclavos. ¿Pero qué creen? Estaban acostumbrados. A lo mejor dirían por ahí, unos esclavos más pero iban a ser esclavos. Porque el rey iba a hacer lo que él decía, se iba a hacer lo que él decía. Y a veces así pasa en nuestras vidas como seres humanos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, había una persona que le compartía, terminó su matrimonio, se separó de su esposo, y cuando me platicó que se había separado, le digo, mira, ya no hay vuelta atrás, tienen muchos problemas, tú dices que no hay solución, para Dios sí, pero tú dices que no, perfecto. Sana esto. ¿Sí? Pero yo no sabía que por ahí ya le andaba rondando otra persona. Yo no sabía. Al mes ya estaba con la otra persona. ¿Y qué creen? Repitió lo mismo. Lo mismo que pasó con su esposo, lo mismo lo pasó con esta persona. Y diríamos más.
¿Por qué? Pues si se supone que aquí no funcionó y aquí, aquí ella decía o la persona decía, ay, no, es que este es diferente, este me ama, este me bla, bla, bla. Y a finales de cuentas es igualito, igualitito. O sea, parece que es, ¿qué? Copia y pega, ¿cuándo es? ¿Qué pasó ahí? Ella se acostumbró a esa vida y con tristeza viene generacional, porque así es su abuelita, así es su mamá, así es ella y así, y así. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No quieren o no quieren decidir romper. Han rechazado a Dios. Dios les ha dado la oportunidad, Dios les ha hablado, pero no. Han rechazado a Dios. ¿Sí? Así el pueblo. Salió de esclavitud y iba a ser esclavo. ¿Y qué dice Dios? Déjalos, déjalos. ¿Sí? Rechazaron a Dios porque quería que un hombre los guiara, que un hombre los gobernara. ¿No es mejor que Dios nos gobierne, que Dios nos guíe, que Dios nos... No hay mejor guía, ¿sí? Porque sabemos que Dios no se va a equivocar a darnos una indicación, ¿sí? Él no va a errar. Sí, a veces el ser humano habla como, ay, no, es que, pues a mí me fue así, pero a ti te puede ir así. O sea, y Dios no. Dios no se equivoca. Amén. Vamos a ver. Cuando la gente nos rechaza por buscar a Dios, por servir a Dios. Cuando la gente nos rechaza por buscar y por servir a Dios. Segunda de Samuel 6, ahí adelantito está, Segunda de Samuel 6, del 12 al 23. Cuando la gente nos rechaza por buscar, por seguir y por servir a Dios. Segunda de Samuel 6, Segunda de Samuel 6, del 12 al 23. Del 12 al 23. Segunda de Samuel 6, del 12 al 23. Dice la palabra del Señor. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil
que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mical había rechazado, se había burlado de David por lo que él había hecho. Dice que venía danzando. A ver, dice que se había descubierto delante. Les quiero leer con esta traducción porque está un poquito más entendida. Y vamos a ver lo que le dijo Mical a David. Dice, alguien fue a decirle a David cómo Obed-Edom tiene en su casa el cobre del pacto. Dios lo había bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le había dado más de lo que tenía. Entonces David fue a la casa de Obed-Edom para llevarse el cofre a Jerusalén. Hizo una gran fiesta. Cada vez que los que llevaban el cofre daban 6 pasos, David ofrecía a Dios un toro y un ternero para agradarle a Dios. David danzaba con mucha alegría. Llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino. Y así, entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el cofre de Dios a Jerusalén. Mical, la hija de Saúl, estaba en la ventana del palacio cuando el cofre de Dios iba entrando a la ciudad. Y se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba para agradar a Dios. El cofre de Dios fue llevado a una carpa que David había preparado. Y allí David le presentó a Dios muchas ofrendas de animales y de vegetales. Luego bendijo al pueblo en nombre de Dios, y cada uno de los presentes le dio un pan de harina y uno de dátiles y otro de pasas. Después de eso, todos se fueron a su casa. También David se fue a su casa, y al llegar empezó a bendecir a su familia, pero Mical le dijo: hoy has hecho el ridículo. No te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. ¿Qué estaba haciendo David? Danzándole al Señor. Dice que estaba gozoso danzándole. Pero para Mical estaba haciendo el ridículo. Dice que cada vez que saltaba, era tanto el salto que se le veía el trasero. David iba tan gozoso de llevar el arca, el cofre del pacto, del cofre de Dios para donde él lo había designado, que no le importó a tal vez hacer el ridículo. ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos a Dios? A veces nuestra misma familia nos rechaza. Ahora ya te lavaron el coco, ahora ya te crees muy bueno, ahora ya no sales de la iglesia, ahora puro santo, ahora ya te volviste bien religioso. ¿Sí? Mucha gente no comprende la magnitud de nuestro agradecimiento hacia Dios. Así es, y nos empieza a rechazar. Me decía una persona muy cercana una vez, no me acuerdo si fue un viernes o un domingo que tenía, o sea, iba a haber una reunión familiar. Y me dice, ay, no creo que te pase nada con que faltes. Ay, pues es que, ni modo es que, pues cancela. O sea, pero no saben la magnitud de mi agradecimiento hacia Dios, que si Dios no hubiera llegado a mi vida, esta familia estuviera destruida. Que si Dios no hubiera puesto su mirada en nosotros, no sé, tal vez mi esposo muerto, no sé, tal vez mi vida cuál sería, no sé la vida de mis hijos, ¿dónde estarían? Sí, pero en su amor y su misericordia, Dios nos llamó a su camino. Así es. ¿Sí? Nosotros recién que conocimos a Dios, la familia se burlaba de nosotros. Ay, con seguros les dan latigazos, o sea, se burlaban. ¿No? Con seguro los ponen ahí con 2 piedras como sacrificios. O sea, hasta cierto punto se burlaban de que nosotros decidimos buscar a Dios. ¿Sí? Ah, ya te cambiaste de religión. No, no es cambiar de religión.
Es buscar a Dios, tener una comunión con Dios, conocer lo que Él quiere que yo haga y lo que quiere que yo deje de hacer para que mi vida sea transformada. ¿Sí? Pero mucha gente nos va a rechazar por buscar a Dios. Mucha gente no nos va a hablar por buscar a Dios. Mucha gente se va a burlar por buscar a Dios. ¿Sí? Pero a ver, ¿David le importó? No. No. A David no le importó lo que su mujer le dijo. A David no le importó lo que ella le dijo, que hasta el trasero se le veía. A él lo que le importó fue agradarle a Dios. ¿Sí? Y aunque la gente nos rechace por buscar a Dios, que no nos importe, que después se van a dar cuenta la vida diferente que llevamos, la vida diferente que tenemos, la paz que Dios nos da. ¿Sí? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos dice Dios a través de su palabra. Amén. Dice, rechazados por desobediencia. Vamos a regresarnos a Primera de Samuel, rechazados por desobediencia. Primera de Samuel, nos regresamos a Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, del 1 al, a ver, ahorita les digo. Primera de Samuel 15, del 1 al 31. 15 del 1 al 35, perdón, esto del capítulo. Primera de Samuel 15. Dice la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Paramos tantito en el 9. ¿Qué orden le había dado Samuel a Saúl? Matar a todos. Podríamos decir, ay, que Dios, ¿por qué era tan malo? Si mandó a matar a niños, aún de pecho, a mujeres, a todo, a destruir todo. A todo ese pueblo de Amalek. ¿Sí? Samuel le dio indicaciones precisas a Saúl de lo que tenía que hacer. Saúl era rey de Israel. ¿Sí? En este versículo 9 que leímos dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué pasó aquí?
desobedeció. Saúl desobedeció al orden, a la indicación que le había dado Samuel. Vamos a ver qué le pasó a Saúl. 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec. Los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Paramos en el 23. Saúl era rey sobre Israel, pero por desobedecer, Dios lo rechazó. Es cuando nosotros tenemos que tener cuidado. Que lo que Dios quiere que hagamos, hacerlo. Lo que Dios quiere que no hagamos, no lo hagamos. ¿Sí? Porque Dios le dio una indicación a Saúl. ¿Sí? Y Saúl desobedeció. Pero si nosotros leímos y pusimos atención en lo que leímos, ¿a quién le echó la culpa? Al pueblo. Ay, es que el pueblo, la indicación era para Saúl, el que estaba al frente era Saúl, no el pueblo, y él tenía que haberles dado la orden. Si alguien encontró un becerro gordo y ahí se lo traía en el brazo, ¿qué le tenía que haber dicho a Saúl? No, mátalo. Si por ahí se encontró una vasija de oro y con hartas centenarios y lo vio, ¿y qué le tenía que haber dicho? Déjalo, destrúyelo. Pero no. Él participó con el pueblo. ¿Sí? Y dice, ahorita Samuel está dando palabras de parte de Jehová y le dice que la rebelión, la rebeldía es igual que la idolatría, que la obstinación. Que es mejor la obediencia que un holocausto a Dios, que una ofrenda a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Es cuando nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Dios nos da una indicación, Dios nos da una solución, Dios nos dice, ¿y qué tenemos que hacer? Obedecer. Porque le dice Samuel, hoy Dios te ha rechazado. 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová.
Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió a la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: tráeme a Gad, rey de Amalec. Y Agad vino a él alegremente, y dijo a Agad: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agad delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haberlo puesto a Saúl por rey sobre Israel. Saúl fue rechazado por Dios por desobediente. Es cuando nosotros tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar de agradarle a Dios, de obedecerle a Dios. Mateo 21, cuando nos comparten, nos hablan de Jesús y de Dios y los rechazamos. Cuando nos comparten, nos hablan de Jesús, de Dios y los rechazamos. Mateo 21. Mateo 21. Mateo 21. Del 33 al 46. Mateo 21, del 33 al 43. Mateo 21, del 33 al 46. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémosle de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y se le ha dado a gente que produzcan los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaran de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Esta parábola es para que entendamos
sí, para que entendamos que Dios ha mandado a su hijo. Dice que primero manda a unos a unos siervos para que recojan el fruto y los matan. Y dice que a lo último manda a su hijo para ver si lo respetan porque era su hijo. Y ni aún lo respetaron, lo mataron. Así ese hijo tipifica a Jesucristo. Nosotros, y murió en esa cruz por amor a nosotros. ¿Sí? Él quiere que nosotros a través de nuestras vidas conozcamos la palabra. ¿Sí? Él manda, dice la palabra, si leemos los evangelios, al principio dice que él manda a Juan el Bautista a preparar el camino. ¿Sí? Y a Juan el Bautista lo matan igual. ¿Sí? Nosotros decidimos si rechazamos la palabra, si rechazamos lo que hemos aprendido, lo que alguien nos comparte. ¿Sí? A veces nos comportamos como esos labradores envidiosos. ¿Sí? Dios quiere que nosotros, que si alguien nos dedica un tiempo, si alguien nos invita, si alguien nos comparte, porque a lo mejor ve nuestra necesidad, sabe nuestra necesidad, o por ejemplo, si alguien está enfermo, ¿qué quisiéramos de esa persona? Que Dios la sanara, que Dios la levantara, que Dios la ayudara, así como en algún momento lo hizo con nosotros. ¿Sí? Pero la decisión, yo se los decía al principio, es personal. ¿Sí? Yo decido si quiero buscar a Dios, si quiero servirle a Dios, si quiero seguir en sus caminos, es mi decisión. ¿Sí? Pero si yo he visto resultados, yo he visto cambios en mi vida, si yo he visto que mi vida ha sido edificada por la palabra de Dios, tengo que esforzarme a seguirla. Así es. ¿Sí? Porque si nos vamos y si leemos la palabra del Señor, dice que nuestras generaciones serán benditas de Jehová o también malditas. Y no porque tengamos un Dios malo, sino que nosotros lo decidimos. ¿Sí? Porque les ponía el ejemplo de esta persona. Su vida, su mamá, su abuelito, así, vienen las generaciones. Pero ¿cuándo han decidido romper? Así es. ¿Cuándo han decidido romper esas maldiciones generacionales? ¿Sí? Dios en su amor y en su misericordia, a mí me da la oportunidad de ver a mis hijos diferente, de hoy amarlos, de hoy demostrarles mi amor, de que la vida de mis hijos ya no sea como yo la llevé o como yo lo hice o todo lo que yo hice. ¿Sí? Es cuando nosotros, ahorita lo estamos viendo, desde el 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo las parábolas de los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque él le tenía por profeta. ¿Sí? Mucha gente ha rechazado a Dios, mucha. Le hemos compartido lo que les decía un principio. No, ahorita no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, no. ¿Sí? Mucha gente ha rechazado a Dios, ha rechazado a Cristo, ha rechazado lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Amén. ¿Cómo rechazamos a Dios? ¿Cómo rechazamos a Dios? No escuchando ni obedeciendo su palabra. Marcos 8, y con estos versículos terminamos. Marcos 8, ¿cómo rechazamos a Dios? No escuchando ni obedeciendo su palabra. Marcos 8, del 31 al 38. Marcos 8. Marcos 8 del 31 al 38.
Dice la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les voy a leer con esta traducción que está un poquito más entendida y dice así. Dice: Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasó por la región de Sidón y llegó al lago de Galilea en el territorio de Decápolis. Allí, Marcos 8, 31. Estaba yo en el 7. 31. Dice: Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Como Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso. Pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro. Pedro, estás hablando como Satanás. Apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios. Te comportas como cualquier ser humano. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esa gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, se avergonzará de ustedes cuando yo venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. ¿Sí? Nosotros rechazamos a Dios cuando no queremos escuchar ni obedecer su palabra. Amén. Pues esta es la palabra del Señor. Vamos a esforzarnos cada día a buscar más de Dios para que cuando Él nos llame a cuentas, no nos rechace. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, Señor, y en esta noche te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos sigas esforzando día con día, Señor, a seguir adelante, Señor, a seguir, Señor, buscando de ti, Padre, a seguir obedeciendo, Señor, a seguir, Padre, poniéndote a ti en primer lugar, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, que seas tú, Señor, el que nos redarguya de pecado, Señor, para poder, Señor, dejar de hacer lo malo delante de ti, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor, a poner por obra tu palabra, Señor, a que seas tú, Señor, el que nos guíe, Señor, en nuestro caminar, mi Dios. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos que toman un tiempo para congregarse, Señor, igualmente los que están a distancia, Señor, bendícelos grandemente. Padre, te damos gracias por todo lo que haces, por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén.